Economista, eurodiputado de Ciudadanos, es vicepresidente del grupo de los liberales ALDE y Renew Europe en el Europarlamento. Buenos días, señor Garicano. Muy buenos días, es un placer estar Gracias aquí. por venir a la radio en una mañana en la que aumenta más la ofensiva de Putin en Ucrania, lo hemos contado. ¿Las sanciones van a ser suficientes para parar a Putin o cree que la Unión, los países de la Unión a título individual, van a tener que participar militarmente en una operación? Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se plantee una participación militar. No va a suceder simplemente por una razón muy sencilla, que es que Putin tiene armas nucleares y además las usaría. Nuestras herramientas son económicas y la realidad es que hemos tomado una serie de decisiones este domingo que son sin precedentes. Y yo fui muy crítico con la primera ronda de sanciones que se puso en marcha el jueves. Me pareció absolutamente absurda, porque estábamos intentando poner sanciones en las que nosotros no incurriéramos costes, cosa que es imposible, ¿no? El domingo realmente se dio un paso muy serio en sanciones. Creo que hay dos cosas que van a suceder y que son importantes. La primera es que al perder el Banco Central ruso su capacidad de acceder más o menos a la mitad del dinero que tenía guardado en cuentas para hacer frente a una situación así, en cuentas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, lo que se llaman sus reservas, la mitad de esas reservas, esos 650.000 millones, ya no son accesibles para ellos. Eso supone que no van a poder apoyar a sus bancos, que no van a poder apoyar al rubleo y que van a tener muchos problemas para evitar una fuga de capitales. Segundo, que de hecho yo creo que se va a producir, ya hemos visto una fuerte caída del rublo. Y segundo, todas las sanciones industriales que hemos visto van a paralizar completamente la economía rusa. Un ejemplo. Las líneas aéreas rusas no tienen repuestos, todos los aviones son motores americanos, ingleses, europeos, Airbus, etcétera. No van a poder volar ningún avión en unas 3 semanas. Es decir, la economía se va a paralizar y yo creo que una guerra que se le está atragantando a Putin, que se le va a hacer larga, con una economía completamente paralizada, puede llevarle a donde tiene que llevarle, que es a dar la vuelta y a paralizar esta operación, quizás desde la mesa de negociación. Hoy los ministros de Interior definen el mecanismo para el reparto de refugiados, para activar esa asistencia humanitaria. Bruselas habla de una cifra millonaria, 7 millones de personas de desplazados en esta crisis. ¿La Comisión va a tener que poner fondos adicionales para gestionar esto? Usted habla, por ejemplo, de mutualizar la deuda en la defensa de Ucrania, pero hay que activar un fondo similar, bueno, en paralelo, pongamos los adjetivos que queramos, similar al de los fondos europeos para la reconstrucción. Sí, para mí sin ninguna duda. Hay varios gastos que vamos a tener que hacer, muchos gastos energéticos, que tienen que ver básicamente con reducir la dependencia del gas ruso que viene por tubos, digamos, y traer el gas por barco, y eso requiere una infraestructura. Vamos a tener que hacer una inversión en defensa muy significativa, estamos hablando de 0,5% del PIB de media en todos los países de la Unión Europea. Y tercero, vamos a tener que acoger a los refugiados, que van a ser diferentes países los que los van a tener que acoger. Seguramente no lleguen a España, o pocos, porque vienen por el este y se quedarán en Alemania, en los países del este, pero entre todos tendremos que pagar ese gasto. Todo eso para mí no debe ser gasto fiscal individual de cada país. No me parece que cada país pueda hacer frente a eso. En particular, muchos países están muy endeudados, como Italia y España, y creo que tenemos que hacerlo todos de una forma conjunta, como se hizo con el plan de recuperación. Entonces es el momento de que nos empezamos a poner en marcha en Europa para poner una respuesta fiscal conjunta. Señor Garicano, para que los oyentes entiendan a qué nos estamos enfrentando, su mirada sobre esto, ¿a qué tipo de crisis económica, si se puede llamar así, nos vamos a enfrentar? ¿O es un impacto económico localizado, perimetrado, en su opinión? Hay una primera ronda, digamos, que es la subida de precio de energía que estamos viendo, que es muy significativa. Fíjese, el precio del petróleo, el precio del gas también, lo hemos visto subir. Y eso se va a ver inmediatamente en todos esos efectos que ya hemos visto con las subidas anteriores de precio de energía en los demás productos. Eso es una subida de inflación inicial. Y si conseguimos que sea solo su impacto inicial y que no se genere esa espiral inflacionista de la que ya hablaba ya el presidente, entre precios y salarios y los márgenes, etcétera, entrando en una espiral que cada vez tenemos más inflación,
podría ser que la inflación se pudiera contener. Pero es verdad que vamos a tener a la vez una subida de inflación que ya está en unos números elevadísimos antes de empezar esta crisis y un parón del crecimiento, que no digo que vaya a entrar en negativo, va a depender de cuánto dure todo esto. Si esto se produjera, efectivamente, esa palabra, esta inflación, que los economistas le tenemos tanta manía de los años 70, porque es tan raro, lo normal es que o la economía vaya muy caliente, entonces tenemos inflación y crecimiento, como estábamos teniendo hace poco, o la economía vaya demasiado fría, entonces tenemos que los precios no suben y la producción tampoco. El peor de todos los mundos es que la economía va demasiado caliente en precios, se te tiran los precios para arriba, pero encima el crecimiento se te derrumba, que es lo que pasó en los años 70, precisamente con un shock energético. Entonces, si eso sucediera, pues estaríamos en una situación económica que es muy mala en el términos de que es muy difícil para la política económica atajar ese problema. Pero yo tengo la esperanza de que la combinación de una respuesta fiscal por parte de Europa que permita que estas cosas las hagamos juntos y el Banco Central Europeo, que creo que es bastante cauto y bastante sensato, y lo que dijo ayer el economista jefe me pareció muy sensato, podamos encontrar es muy estrechito el camino, es un camino que tenemos que andar entre los dos, estas dos precipicios, uno a cada lado, y encontrar ese caminito. Yo creo que puede ser. Pero a los españoles hay que decirles la verdad, es que, oye, una guerra en Europa es algo muy serio. Si no tomamos las decisiones que estamos tomando, Putin lo siguiente que va a hacer va a ser Lituania o Estonia o Rumanía o quién sabe qué, o Moldova o lo que sea, va a seguir haciendo esto. Tenemos que pararlo ahora porque el coste de la alternativa es inimaginable. Y si lo hubiéramos parado en Crimea, no estaríamos aquí. Los precios de la energía están en máximos el gas, máximo el barril de Brent. La Unión importa el 41% del gas de Rusia. Señor Garicano, ¿es una buena decisión mantener los descuentos en la fiscalidad como ha decidido el Gobierno para paliar esta situación? Sí, hay que hacer todo lo posible, porque esto es una cuestión transitoria, y hay que hacer todo lo posible por paliar el impacto sobre las familias de esta escalada de precios. Realmente esto simplemente no hace más que volvernos a mostrar algo que sabemos, y es que el modelo energético en el que está el mundo tiene que cambiar. Tiene que cambiar hacia las energías limpias, que por suerte no las producen los déspotas de los diferentes países, Venezuela, Rusia, Arabia Saudí, etcétera, y tiene que cambiar hacia la falta de dependencia de todos estos países. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que tenemos que hacer una transición. Ahora mismo el viento y el sol no son no los podemos controlar y no los podemos guardar. No podemos guardar la energía del viento que se genera en un día de mucho viento para el día en que no lo hay. Necesitamos algo que nos dé una base que no sea interrumpible. Y eso requiere una transición en la que usemos, en mi opinión, la energía nuclear. Yo espero que Alemania, que ha tirado tantas vacas sagradas el domingo pasado, murieron en la política alemana, que también la vaca sagrada de la nuclear, que van a cerrar este año alguna planta, las últimas, pospongan, que no se trata de seguir con nucleares para hasta el fin de los tiempos, sino de tener una energía que no contamina y que no depende de Putin durante unos años más. Y tenemos también que depender del gas. En este caso, Europa tendrá que depender del gas licuado, que por cierto, España es el país que más capacidad tiene. De momento no hemos oído al gobierno español ofrecer a Europa esa capacidad para ponerla en marcha y para resolver el problema del invierno que viene. El problema del gas licuado, señor Garicano, es que lo vende ahora mismo Biden. Dice, yo le suministro gas a Europa, pero el precio es muy alto todavía. ¿Biden puede rebajar el precio del gas? ¿Puede ayudar a Europa en este momento? Sí, yo supongo que Estados Unidos tendrá que hacer un esfuerzo en esa dirección, pero yo no veo ese desequilibrio de que esto favorece a Estados Unidos y no favorece a Europa. Yo creo que Estados Unidos va a sufrir, es cierto que es un exportador neto de energía, pero va a sufrir el mismo parón económico que vamos a sufrir los demás. Sinceramente, yo creo que esto no va de poder económico, va de geopolítica, y creo que estamos en el mismo lado de la división, y efectivamente Estados Unidos va a ser clave a la hora de suministrar el gas que nos va a hacer falta para pasar. Ahora, por suerte, nos quedan solo 6 semanas o así de gran consumo de gas en este invierno. Entonces, que ha sido muy suave, además. Que además ha sido muy suave. Nos hemos librado de una buena, porque realmente Gazprom llevaba ya
un año no suministrando gas para tenerlos sin reservas. O sea, realmente todo esto parece que estaba más planeado de lo que podía parecer, ¿no? Yo creo que el invierno se está acabando, con lo cual la crisis que podía provocar la calefacción por gas en muchos países de Europa Occidental, no en España, por suerte, creo que vamos a poderla eliminar de los escenarios, y una vez que ya estemos en abril, pues yo creo que hasta el invierno que viene vamos a poder tirar. ¿La Unión Europea va a imponer sanciones sobre el mercado energético? Yo espero que sí. ¿Eso sería inteligente también? Yo creo que sería muy inteligente. Mire, la clave del agujero grande que dejan nuestras sanciones ahora es efectivamente la energía. Le hemos dicho al Banco Central ruso, oye, no te vamos a dejar que toques las reservas en euros, en dólares, en yenes y en libras. Entonces no vas a poder apoyar al rublo y se te va a caer el rublo y vas a tener un problema de una crisis financiera, etcétera. Y a la vez le decimos, pero mientras tanto cada día te mandamos un cheque de 1.500 millones cada día para pagar por las importaciones energéticas. Entonces, claro, le hemos dañado su capacidad de usar las reservas, pero le estamos mandando un dineral diario, que además ha hecho una cosa el Banco Central ruso inteligente, que es que el 80% de ese dinero que mandamos obliga a Gazprom y a los demás exportadores a convertirlo inmediatamente en rublos, con lo cual mantiene una demanda, digamos, artificial de rublos que mantiene un poquito esa moneda. Es decir, nuestras sanciones, mientras dejemos los pagos por gas fuera y mientras dejemos los pagos por petróleo, van a tener ese impacto a medio plazo en la economía industrial, que van a dejar de volar los aviones, que van a dejar de poder comprar teléfonos, coches, que se van a paralizar las cadenas de montaje, porque Rusia no produce nada. O sea, Rusia es totalmente dependiente de las cadenas de valor occidentales. Es un país, lo llamaban los americanos, McCain lo llamaba una gasolinera con misiles nucleares. Eso es la economía rusa. Y va a pararse la economía, pero no van a tener esa crisis financiera inmediata, que es lo que haría falta para que se derrumbara el régimen. Es decir, si la crisis del 2008 multiplicada por 10 o multiplicada por 100 se produjera en Rusia en una semana, ahí sí que se les tendría que parar todo. Pero claro, mientras nosotros les estemos mandando 1.000 millones al día, pues esa crisis no se va a producir. ¿Qué legislatura tan complicada? Comenzó con una pandemia, puede acabar con una guerra. Este capítulo que se abre ahora aleja la posibilidad de pactar nuevas reglas fiscales en la Unión Europea que sean más perjudiciales, si me permite la expresión, para España. Yo creo que ¿este capítulo se modifica ya? Yo creo que las reglas fiscales y todo el escenario fiscal y macroeconómico de Europa está completamente abierto ahora mismo. Fíjense que Alemania acaba de anunciar que se va al 2% en gasto de defensa. Alemania es consciente de que geopolíticamente Europa tiene que estar unida y no podemos tener países que estén ahí renqueantes y que no pueden hacer lo que tienen que hacer. Y en ese sentido creo que va a ser un paso adelante para la Unión Europea en política exterior, pero también en todos los temas económicos y fiscales. Yo tengo la esperanza, para mí la legislatura, efectivamente, no solo la legislatura en España, para nosotros empezamos en Bruselas en julio del 19, y verdaderamente ha sido una legislatura en la que no ha habido un momento normal. Justo estábamos todos deseando, ahora mismo el 15 de marzo se acaba el trabajo híbrido y vamos a trabajar todos los plenos van a ser en persona. Y resulta que la normalidad nunca vuelve, ¿no? Y creo que es una legislatura en la que han pasado todas estas cosas malas, pero que también Europa todos los días está demostrando su unidad. Yo recuerdo a los españoles que en política exterior Europa tiene que hacerlo todo por unanimidad. Que si Malta o Chipre dice que no se hace. Y que todo lo que ha pasado el domingo pasado y todo lo que ha pasado este lunes y todas las enormes sanciones y las decisiones extremadísimamente novedosas, mandar armas, esto es algo que hace 2 semanas lo dicen y imposible. No, Europa está pagando armas con dinero europeo. Todo eso es por unanimidad. Y realmente Europa está demostrando por qué es imprescindible. Es que los países de Europa del Este, que algunos de ellos son un poco euroscépticos, están viendo perfectamente que si no estuvieran en Europa estarían en el punto de mira de Putin. Ya que menciono a Polonia y Hungría, que por cierto son 2 países expedientados por la Comisión por sus legislaciones no respetuosas con los derechos humanos o los derechos fundamentales en la Unión, esto pasa a un segundo plano. Es decir, la guerra en Ucrania puede servir a ambos países para resetear las delicadas relaciones con las autoridades comunitarias. Ayer tuvimos un debate de grupo justo sobre este tema. Oye, ¿dejamos el tema del Estado de Derecho de un lado porque estos países ahora? Y la respuesta en grupo fue unánime. No se deja de un lado. Por supuesto que hay que defenderles, por supuesto que hay que estar juntos, pero es esencial que los valores de la Unión se preserven y que la Unión Europea ponga en marcha
el procedimiento que, a presión del Parlamento Europeo y en particular de mi grupo político, que es el que más ha hecho bandera de este tema, esta unión entre desembolsos y Estado de Derecho. Si quieres gastar el dinero europeo, tienes que cumplir las reglas europeas, sobre todo independencia de justicia y los medios de comunicación, que tanto en Polonia como en Hungría han estado en cuestión. O sea, y eso, Polonia y Hungría no pueden pensar que eso va a pasar a segundo plano. Y de hecho vamos a tener un debate en el Parlamento Europeo la semana que viene, en el que vamos a urgir a la Comisión a que siga por este camino. Obviamente no va a ser la noticia que va a trascender el Parlamento Europeo, porque vamos a estar hablando mucho de Ucrania y eso es lo que la gente al final va a estar discutiendo, pero el otro tema va a ser clave también. Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, vicepresidente del grupo de los liberales ALDE y Renew Europe en el Europarlamento. Gracias por venir a la radio. Muchísimas gracias, es siempre un enorme placer.